viendo que era la sección pues de las funciones de las proteínas. Bien, ayer nos quedamos más o menos por esta parte. Hablábamos en general de anteriormente pues de la drepanocitosis y de cómo la drepanocitosis era un factor protector contra la malaria. En este caso pues vamos a ver dos tipos de trastornos de índole genético que son las talasemias. Bueno, si ustedes tratan de deducir un poco la palabra, hemia significa sangre, hemo, que viene del derivado de hemo, al igual que hemoglobina. Así que ambas patologías se caracterizan por anemia. ¿Y por qué tienen anemia? Porque tienen un déficit en la producción de las cadenas de hemoglobina. Recuerden ustedes que en general la estructura de la proteína de la hemoglobina tiene dos tipos de cadenas, las cadenas alfa y las cadenas beta. Así que cuando hay un déficit en la producción de cadenas alfa, pues se domina una alfa-talasemia. Mientras que cuando hay un déficit de las cadenas beta, bueno, se denomina beta-talasemia. Así que vean ustedes, talasemia es el déficit de alguna de las cadenas de la hemoglobina. Obviamente estas son de índole genético. Así que pues no podemos deshacernos de la genética. Vean ustedes, aquí están. Enfermedades provocadas por la mutación de la hemoglobina en la que uno o más genes son total o parcialmente disfuncionales. Obviamente aquellas que tengan un déficit total van a cursar con mayor anemia que aquellas que tengan un déficit parcial. Vean ustedes. Bien, vamos a tratar de ver un poquito las características de cada uno. La beta-talasemia, obviamente, es déficit de las cadenas beta. Y bueno, este tipo de enfermedades son de carácter, en este caso, dominante, así que ustedes van a tener en alguna medida, pues, algo del rasgo. En el caso de ser heterocigotos, pues ustedes tienen una probabilidad de que la cadena que está en función bien, pues que le funcione y que por lo tanto la manifestación de la enfermedad no sea tan severa. Sin embargo, pues en el caso de los homocigotos, pues ninguno de los dos genes va a funcionar de forma correcta, así que obviamente van a tener más manifestaciones y obviamente peor pronóstico. Así que uno de los efectos secundarios, tanto para la alfa-talasemia y para la beta-talasemia, es que nuestro organismo intenta compensar eso produciendo la hemoglobina fetal, precisamente para evitar pues todos los trastornos posteriores, digamos, por el déficit de la hemoglobina. Así que ya que esta pues no tiene la capacidad para transportar tanto el oxígeno como la anterior, al no estar completa la cadena de hemoglobina, pues nuestro organismo intenta compensarlo con algo produciendo la hemoglobina fetal. Vean ustedes que la beta-talasemia pues parece un poquito más sencilla si la comparamos con la otra. Vean la alfa-talasemia, lo mismo, déficit de las cadenas alfa, ¿verdad? El nombre indica el déficit de qué cadena es la que está en menor cantidad o en defecto. Vean ustedes que en este caso hay algo interesante y es que la cadena alfa para nuestra hemoglobina está codificada por tres genes. Así que obviamente, bueno, en realidad son cuatro, así que eh, cuando se están afectados tres de ellos es cuando nosotros tenemos una manifestación grave de la enfermedad. Así que ustedes pueden tener un grado relativamente parcial. Imagínense si solamente tienen uno de los genes afectados, así que obviamente pues la manifestación no va a ser tan severa como si tuvieran ustedes todos los genes afectados. Pero vean ustedes acá que yo les menciono que solamente si hay tres genes, pero ¿qué pasa si están los cuatro genes alterados? Nos produce algo un poco más serio que se llama hidrops fetal y muerte, y esto es precisamente porque durante el periodo fetal, obviamente al no tener la cadena completa, pues nuestro organismo simplemente no tiene la capacidad ni siquiera de producir la hemoglobina fetal. Recuerden ustedes que la hemoglobina fetal está compuesta por cadenas alfa y por cadenas gamma. Así que ni siquiera podemos tener la hemoglobina fetal de forma correcta. Así que si nos comemos en total las cadenas alfa durante el periodo fetal, pues simplemente el niño se hincha dentro de la madre y termina muriendo. Así que es incompatible con la vida. Entonces, pues una de las consecuencias es que ustedes intenten compensar produciendo otros tipos de hemoglobina que no tienen cadena alfa, pero que obviamente pues no son, digamos, tan efectivas para
para transportar el oxígeno y para cederlo a los tejidos que están en crecimiento durante el periodo fetal. Así que vean qué cosas más interesantes. Vean ustedes qué cosa tan curiosa cuando ustedes analizan esta radiografía. Esta es una radiografía normal del cráneo y esta es una radiografía en particular que pareciera como pelo parado, ¿sí? Más o menos tiene como esa impresión. Yo me lo imagino como que esto fuera pelo parado. Y bueno, acá surge una pregunta, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? Da la casualidad que los glóbulos rojos son producidos en el interior de la médula ósea de los huesos, sobre todo de tipo largo. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos o en aquellas enfermedades en las que nuestros huesos largos no tienen la capacidad o no tienen, por digamos, el abasto para producir toda la cantidad de glóbulos rojos que necesita nuestro organismo o cuando hay algún déficit? Así que en este caso, pues obliga a que otros tejidos o que otros tipos de huesos empiecen a producir este glóbulo rojo. Así que miren ustedes lo que ocurre con las talasemias. Lo normal, pues, es esto. Esto sería como, digamos, el cráneo, pues, de cada uno de nosotros que no tenemos esta enfermedad. Sin embargo, las personas con talasemia, vean ustedes que se engrosa esta región del cráneo precisamente porque este cráneo tiene que empezar a suplir pues todas las cadenas de hemoglobina que hacen falta, produciendo más cadenas de hemoglobina. Sin embargo, pues al ser un poco deficientes, normalmente estos eritrocitos en estas personas son un poquito más chiquititos de lo normal. Bueno, ya vimos todas las funciones de la hemoglobina. También vimos la mioglobina, que bueno, la función de esta era un poquito más de almacenamiento. Vimos en general, hablamos un poquito sobre las enzimas y de qué tipo de funciones tenían en nuestro organismo. Y en última instancia teníamos la función del sistema inmunitario. Y en este caso, pues, nos toca hablar de las inmunoglobulinas. Recuerden obviamente que el nombre globulina hace referencia a que la estructura en general es más o menos redondita, más o menos esférica, más o menos como un globo. E inmuno es precisamente porque son las encargadas pues de nuestro sistema inmunitario y de nuestro sistema de defensa, así como el Capitán América contra pues cualquier clase de microorganismos de tipo patógeno. Imagínense ustedes que deben ser capaces de defendernos de protozoarios, de bacterias, de parásitos, de virus, etcétera, ¿verdad? De cualquier clase de agente externo. Así que bueno, cuando nosotros tratamos de analizar nuestro sistema inmunitario, obviamente tenemos que analizar pues la sangre de la persona. Si ustedes analizan, cuando a nosotros nos sacaban una muestra de sangre, este aspecto pues ya lo habíamos mencionado, y decíamos que esta muestra está dividida en varias partecitas. Quizás para verlo un poquito más esquemáticamente, lo podemos ver acá en este frasquito. Y observábamos que existía una parte pues de sangre donde se encuentran los glóbulos rojos, la parte plasmática que era la parte líquida, y si ustedes se fijan existe una pequeña interfaz que se parece como un poquito, una capita un poquito delgadita. Tal vez acá pues la podemos repetir. Ven ustedes una pequeña capita como blanquita. Bueno, esta es nuestra serie de glóbulos blancos. Y nuestra serie de glóbulos blancos está compuesta por linfocitos, por monocitos, por eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Sin embargo, pues cabe destacar acá que existen otras células implicadas, ¿verdad? No son solamente las que acabamos de mencionar, sin embargo, pues estas son quizás las más importantes. Cada uno de estos pues tiene una función específica dentro de nuestro organismo. En el caso, pues los linfocitos y los monocitos son los encargados sobre todo de la respuesta inmune contra la mayoría de los patógenos externos. Llámense las bacterias, los protozoos, los parásitos, etcétera. Así que estos son quizás los que tienen pues mayor importancia. En el caso de los neutrófilos, pues lo que indican generalmente son infecciones de carácter bacteriano, así que estos son los que están implicados acá. En el caso de los eosinófilos y los basófilos, normalmente son los mediadores de las reacciones alérgicas, así que cuando estamos estornudando por el polvo o cuando estornudamos por el polen, bueno, aquí lo que tenemos probablemente son eosinófilos y basófilos que están en acción. Bueno, hablando en el caso de los linfocitos, ahí si ustedes se fijaron en la imagen anterior, solamente teníamos una célula. Sin embargo, cabe mencionar que los linfocitos obviamente no solamente pueden ser uno, sino que hay varios tipos y ustedes ven acá ciertas imágenes, bueno, características.
Vean ustedes el primero está disfrazado de ninja y es precisamente porque las células CD8, los linfocitos T CD8, son los encargados de matar a las células, así que estos son los ninjas, los asesinos. En el caso de los linfocitos de tipo B, son los que portan encima las inmunoglobulinas. Los linfocitos de tipo T reguladores actúan como policías y dirigen más o menos la respuesta inmunitaria. Y por el otro lado, el que tiene la capita de superhéroe son los linfocitos T CD4, que son aquellos los principales mediadores de todas las reacciones inflamatorias. Así que este es el que captura al bandido y este es el que lo mata. Más o menos esa sería como la forma más fácil de entender cómo funcionan. Obviamente los mecanismos, pues ya se imaginarán ustedes que es una cascada bastante compleja. Bien, hablando específicamente de los linfocitos, ustedes se han fijado que los clasificamos anteriormente en dos tipos principales. Si se fijaban en la imagen, teníamos linfocitos de tipo T, linfocito de tipo T, linfocito tipo T y un linfocito de tipo B. Bien, así que normalmente ustedes los caracterizan o los pueden clasificar de esta forma, linfocitos de tipo T y linfocitos de tipo B. ¿Por qué se les da este tipo de nombre? Bueno, se designan de acuerdo al lugar donde se madura en última instancia la célula. Así que los linfocitos de tipo T se maduran en el timo, que es una glandulita que se encuentra un poquito arriba del corazón. Vean ustedes el corazón, así que este está más o menos puesto encima del corazón y un poquito arriba. La que está arriba, esta de acá es la tiroides, así que esta está un poquito más abajo de la tiroides. Vean ustedes. Bien, por el contrario, los linfocitos de tipo B se terminan madurando en el vaso. El vaso pues es un órgano un poco desconocido para el resto de los sistemas, pues no tiene una función en particular de degradación o de respiración, ¿verdad? Como los demás, así que normalmente a este no le paramos mucha bola o no le hacemos mucho caso. Precisamente porque la función de esta es más de tipo inmunitario. Bueno, acá es el sitio donde se maduran los linfocitos de tipo B, que son los portadores de las inmunoglobulinas. Bien, si ustedes se fijan, los linfocitos de tipo B contienen en su superficie una gran cantidad de receptores y una gran cantidad de moléculas acá interesantes, que cada una de estas pues tiene una señal específica que le indica al linfocito qué tipo de inmunoglobulina es la que debe producir. Tenemos 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas, así que cada tipo de linfocito pues puede adquirir un tipo de conformación o la otra dependiendo pues de las señales que le lleguen a esta célula. Así que bueno, acá tenemos un pequeño esquema, vamos a ver si corre. Bueno, acá tenemos las inmunoglobulinas. Así que les mencionaba yo que tenemos 5 tipos principales, vean ustedes acá. La inmunoglobulina de tipo M, si ustedes la observan, todos tienen como esta estructura básica. Esta estructura básica tiene dos cadenas pesadas, que son estas grandecitas de acá, y tiene dos cadenas ligeras, que son las chiquititas de los lados. Bueno, pues cada una de estas inmunoglobulinas está compuesta por la misma estructura, pero con diferentes tipos de conformación. Vean ustedes en el caso pues de la inmunoglobulina de tipo G, la inmunoglobulina de tipo D y la inmunoglobulina de tipo E son una sola cadena. Por el contrario, la inmunoglobulina A es un dímero porque tiene dos moléculas de inmunoglobulina. Y en el caso de la inmunoglobulina de tipo M es un pentámero porque tiene 5 unidades de inmunoglobulina. Bien, valga decir que cada una de estas pues tiene una función específica. En el caso pues de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son quizás las más importantes o los mediadores más importantes de la respuesta inmune de nuestro organismo. La inmunoglobulina M es la primera que se produce cuando usted está intentando defenderse de un microorganismo o de un agente patógeno. Por el contrario, la que queda como respuesta o la que queda como memoria dentro de su organismo es la inmunoglobulina G. Así que inicialmente, cuando usted se enferma, supongamos ahorita, ¿verdad? Con el caso del coronavirus, ustedes no sé si se han fijado, pero el tipo que les hacen de prueba rápida lo que detecta es precisamente estas inmunoglobulinas presentes en el suero del paciente.
Así que si la que le sale positiva es la inmunoglobulina M, lo que significa es que la persona recientemente pues ha tenido la infección. Por el contrario, si la que sale positiva es la G y esta está negativa, lo que significa es que la persona probablemente ya pasó de la etapa aguda de la enfermedad y lo que le quedó pues es la respuesta de memoria dentro de su organismo. Es decir, que posteriormente si esta persona se enfrenta de nuevo al mismo coronavirus, va a tener las herramientas necesarias para defenderse de ese mismo patógeno. En otras palabras, que ya tiene la inmunoglobulina, que lo reconoce y que por lo tanto es capaz de eliminarlo de su organismo. La inmunoglobulina D no es tan conocida o no es tan popular, sin embargo, pues más o menos la función es funcionar como precursora de las anteriores. Por otra parte, la inmunoglobulina A es la que se encuentra en las secreciones del organismo, las secreciones intestinales, en las lágrimas y en la saliva. Recordemos que nosotros tenemos una barrera que debe funcionar primero para que los microorganismos pues no ingresen a nuestro cuerpo. Así que esta es la primera barrera de defensa contra los microorganismos en el resto pues de los órganos de nuestro cuerpo. Doctora, Dígame. solo una pregunta, es que como usted estaba mencionando eso, ¿verdad? De que de lo del coronavirus, entonces Ajá, no sé, me acordé de la varicela, que ajá. solo pega una vez la vida, supuestamente porque ya queda el cuerpo como cuando Con vuelve la a entrar memoria. esa enfermedad al cuerpo, el cuerpo ya lo detecta y ya sabe cómo atacarlo. Es correcto, es correcto. Entonces no sé si es similar. Sí, es similar, pero valga hacer una pequeña aclaración. En el caso de la varicela, solo hay un serotipo de virus, así que solo es posible una infección por varicela. En el caso, si usted se fija, el coronavirus, pues ya han ido surgiendo varias cepas o varios subtipos, así que es posible que usted tenga infección por más de alguna. Vea usted, por ejemplo, el caso de la gripe. ¿Por qué es que nos continúa dando gripe a pesar de que ya nos dio la primera vez? Bueno, da la casualidad que el virus de la gripe pues muta de forma tan rápida, de forma que al año siguiente pues ya ha cambiado lo suficiente como para tener cepas diferentes contra las cuales usted no tiene defensa. Así que por eso el caso de la varicela solo le da una vez, pero la gripe le puede dar un montón de veces. Así que depende de varias cositas. Si se fija en ese caso es por la cantidad de serotipos del virus en particular. Pero sí, precisamente a eso se refiere, que la varicela solo le da una vez porque usted ya tiene las defensas. No sé si quedó eso Sí, aclarado. Ah, bueno, perfecto. Bien, sí, sí, bien, doctora, excelente. gracias. A la orden, a la orden. Bien, en el caso de la inmunoglobulina E, esta es mediadora de todas las reacciones inflamatorias de carácter alérgico, así que lo mismo, ¿verdad? Otra vez, si nos exponemos al polvo o si somos asmáticos, la que tenemos elevada probablemente es la inmunoglobulina E. Ojo, otra de las funciones no solamente es causarnos las alergias, sino que también nos defiende de los parásitos. Así que cuando tenemos parásitos, digamos lombrices, la que se va a encontrar elevada en nuestro suero pues va a ser la inmunoglobulina E. Bien, acá tenemos una palabra interesantísima. Vean ustedes la palabra antígeno. Antígeno es un elemento o una sustancia de carácter generalmente proteico que es capaz de generar una respuesta inmunitaria. Cualquier elemento proteico es capaz de generar una respuesta inmune. Si nosotros caracterizamos pues los tipos de antígenos de acuerdo a que si son proteicos, lipídicos o carbohidratos, los que son más antigénicos o los que generan mayor respuesta son los de carácter proteico. ¿Por qué? Bueno, pues así hemos evolucionado a reconocer las proteínas como elementos un poco más extraños. Y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, da la casualidad que los carbohidratos, si ustedes analizan la estructura, es bastante similar para todas. En el caso pues de los lípidos también la estructura es bastante similar para todas. Sin embargo, cuando hemos hablado de las proteínas hemos visto que las estructuras o que la conformación de las proteínas pues es bastante diversa. Así que obviamente esto genera mayor respuesta inmunitaria al tener una mayor diversidad de formas. Así que pues acá tenemos una imagen con polen, con bacterias de diversos tipos y pues con un virus en particular. Así que veamos nosotros qué es un antígeno.
Bien, el antígeno es una porción en particular del virus, puede ser de la corteza, puede ser de alguna enzima en particular del virus, puede ser un pedacito que este pedacito en particular corresponde únicamente a este virus y no a esta bacteria y no a este tipo de polen. Así que vean ustedes que el antígeno es específico para cada tipo de elemento patógeno, es decir, para cada uno de estos agentes que puedan ser causales de enfermedad. Vean ustedes otros ejemplos. Este trocito, pues, es perteneciente únicamente a este elemento, ¿verdad? No pertenece a esta otra bacteria, ni al virus, ni al polen. Son específicos para cada uno de los elementos. Vean ustedes que cada trocito, pues, ustedes son capaces de reconocer de cuál de los elementos proviene. Así que cada uno de estos elementos puede actuar como antígeno y generar una respuesta inmune. Vean ustedes que acá, al hablar de respuesta inmune, estamos hablando tanto de las alergias como de las enfermedades. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta no fuese una bacteria, sino que fuese una célula de mi tiroides? Imaginémonos que esta es una célula de mi tiroides, pero que mi organismo detecta que hay algo raro ahí, pues mi organismo lo que va a hacer es ir a atacar a mi tiroides. Y bueno, eso fue en particular lo que a mí me pasó, ¿verdad? Mi propio organismo me jugó mal. Así que vean ustedes las cosas que pueden ocurrir. Nuestro organismo puede incluso reaccionar contra nosotros mismos. Vean qué cosas más interesantes. Bien, entonces por eso acá les tengo esta imagen en particular de la piel, así que también puede ser una célula de la piel la que identifica nuestro organismo. Vean, sacó acá una celulita de la piel, la identificó como extraña y bueno, pues comenzó a atacarla y posteriormente le produjo psoriasis a esta persona. Así que son enfermedades que son caracterizadas por una respuesta inmune de nuestro organismo. Así que en el caso también de la psoriasis significa que su propio organismo se está atacando su propia piel. Así que estas son las enfermedades de carácter autoinmune. Autoinmune porque nuestro propio organismo está atacándose a uno mismo. Autoinmune. Bien. ¿Cómo se genera entonces la respuesta de tipo inmunitario? Cabe mencionar que aquí hay varios mecanismos. Simplemente vamos a tratar de presentar como los más importantes. La primera etapa es una respuesta innata que ustedes tienen. La respuesta innata corresponde de todas las barreras que ustedes tienen para defenderse de los microorganismos. Digamos, por ejemplo, que ustedes tienen la barrera de su piel de forma íntegra, así que las bacterias pues simplemente no ingresan a su cuerpo, porque ustedes tienen la piel y todos sus vasos sanguíneos completamente herméticos para que no salgan y para que no entren ahí bacterias extrañas. ¿Qué pasa cuando esa barrera se comienza a romper? Así que lo primero es que nuestro microorganismo, digamos acá, pues esta bacteria en particular, ingrese a nuestro sistema. Puede ser, por ejemplo, que estuvimos en contacto con una persona enferma con neumonía. Hablemos neumonía, ¿verdad? No vamos a hablar en este caso del coronavirus, sino que digamos una neumonía. Y que pues esta bacteria en particular ingresó a nuestro cuerpo. Vean ustedes que volvemos a encontrarnos aquellas moléculas de HCM de clase 2. Las de clase 2, recordemos que son las que reconocen las cosas externas, mientras que las de clase 1 reconocen el interior de la célula. Vean este tipo de célula en particular que se llama célula presentadora de antígeno. ¿Qué es lo que hace? Bueno, agarró un trocito de la bacteria y le dijo, bueno, mira, esta es el pedacito o el elemento que hay que atacar porque este está causando estragos dentro de nuestro organismo. Así que esta se la lleva al linfocito T. Vean ustedes el linfocito T. Acá es donde funcionan y les mencionaba yo que este era el primer paso o la primera línea de defensa, nuestros linfocitos T. Entonces este linfocito T pues va a llamar a todas las células aquellas. En este caso pues estamos hablando del linfocito T de tipo superhéroe, ¿verdad? Aquel que les dice, bueno, ya identifiqué cuál es el malo y después traigo al linfocito ninja para que se encargue pues de eliminar a esta bacteria en particular. Así que más o menos ese es el mecanismo por el cual nos defendemos de los otros organismos. Pero ¿qué pasa en el caso de los linfocitos B? Miren cómo funcionan los linfocitos B. No son efectores totales, sino que vean acá, el linfocito B primero ve un agente externo, un invasor, un intruso. Así que lo que hace este linfocito B es indicarle a nuestras células de tipo T que ha encontrado o que ha detectado pues una coincidencia con un enemigo, digamos, con un invasor.
Así que nuestros linfocitos T le permiten en ese caso que nuestro linfocito B genere esas inmunoglobulinas específicas para este microorganismo, de modo que hace que los linfocitos T pues aparezcan con todas las citoquinas inflamatorias que producen en última instancia pues la muerte del intruso. En ese caso, cuando ya un linfocito B ya ha identificado previamente a un invasor específico, se convierte en únicamente un identificador exclusivo para este microorganismo. Así que este tipo de linfocito B va a producir inmunoglobulinas específicas para este bichito, no va a poder reconocerle a otro. Si aparece otro acá un poco más grande, simplemente no lo va a reconocer porque es diferente. Así que la respuesta inmune es específica para cada tipo de agente agresor. Específica para cada tipo de agente agresor. Bien, en ese caso, cuando este tipo de linfocito ya tiene un elemento en particular al cual va a identificar, se denomina como un linfocito B activo. Esos serían los linfocitos B activados. Bien, cuando nosotros tenemos acá nuestra respuesta inmune, vemos acá la serie de las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas normalmente las encontramos representadas con forma de IG, precisamente por la palabra, ¿verdad? Inmunoglobulina. También son conocidas como anticuerpos. Y bueno, acá ya tenemos la estructura base. Tienen una forma como de Y. Y esta forma pues es específica para cada tipo de bacteria. Así que vean ustedes que lo usual es que esta Y vaya unida por su porción inferior a la célula y por la porción superior a cada tipo de diversa forma de bacteria, así que son exclusivas para cada tipo de bacteria. Lo habitual es que estos anticuerpos circulen libremente en la sangre precisamente por si se encuentran en algún momento a las bacterias correspondientes. Vean ustedes, estas son las cadenas de las cuales están formados. Y mencionábamos que teníamos dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, dos cadenas chiquititas y dos cadenas largas. Así que tienen habitualmente pues esta forma de Y. Esta zona de abajo es la que se pega a nuestro linfocito B, mientras que la zona de Y es la que reconoce exclusivamente pues a una bacteria en particular. Y está diseñada específicamente para reconocer únicamente a ese tipo de bacteria. Así que, digamos, si esta pues es una Klebsiella, únicamente va a responder ante la Klebsiella. Y vean ustedes que las diversas formas se refieren precisamente a que existen pues diversidad de microorganismos que son capaces de producir la respuesta inmune dentro de nuestro cuerpo. Bueno, cuando hablábamos de los tipos, ya los habíamos mencionado, habían 5 tipos en particular y pues cada uno tiene su conformación específica para cada una de los casos, ¿verdad? Ya habíamos mencionado. Bien, cuando hablábamos en general de las estructuras, decíamos que las inmunoglobulinas D, E y G, pues son únicamente una sola cadena. En el caso de la inmunoglobulina A, pues se trata de un dímero. Y en el caso de la inmunoglobulina M es un pentámero porque contiene 5 de estos elementos. Sin embargo, inicialmente dentro de la célula solamente se encuentran en forma de una sola molécula. Sin embargo, cuando esta es liberada, se asocian con 5 de estas mismas unidades, de modo que de forma libre se encuentra en forma de pentámero. Cuando está unida a las células en forma de 1 y cuando está en forma libre es en forma de pentámero. Bien, cada una de estas inmunoglobulinas mencionábamos que tenían una función específica. Así que, bueno, ya habíamos hablado un poquitito nada más de esto. Decíamos entonces que la inmunoglobulina A constituía una de las principales barreras, sobre todo en intestino, en saliva, en sudor. También cabe mencionar que se encuentra dentro dentro de los mamíferos, en los animales que lactan, pues esta se excreta a través de la leche materna. Así que esta es una de las causas, por ejemplo, de que al tener, de que la madre sea capaz de transferirle inmunidad en cierta parte, pues al niño a través de la leche. Así que hay algunas cosas que al atravesar pues la leche, pues pasan al hijo que está lactando. Y bueno, pues en algunos de los sitios, vean ustedes que son en todas las zonas de excreción de nuestro organismo en donde aparece la inmunoglobulina A. Y bueno, estas son quizás las principales mediadores contra las cosas ajenas que van llegando a cada uno de estos lugares. Así que, pues, son una de las primeras líneas de defensa.
Por otro lado, la inmunoglobulina B decíamos que era simplemente como un precursor, así que esta no se le conocía una función específica como al resto de las inmunoglobulinas, simplemente que funcionaba como precursor. Y probablemente se menciona que este sirve para activar algunas de las otras células, así que, a ver, hay que descubrirle qué más funciones tiene. En el caso de la inmunoglobulina E mencionábamos que aparte pues, de las cosas de tipo alérgico, digamos el polen, pues también nos reconocía a las enfermedades de carácter parasitario, así que en ese caso pues eran importantes la inmunoglobulina E. Y vean ustedes que tienen la capacidad de reconocer exclusivamente a un tipo en particular y de general, pues la respuesta inflamatoria normalmente esta induce a la liberación de muchos mediadores inflamatorios, así que es una de las razones de que pique tanto, por ejemplo, cuando estamos en contacto con el polen o que pique tanto la nariz, ¿verdad? Bien, en el caso de la inmunoglobulina G, era la primera respuesta contra cualquier tipo en general de animalito que se nos apareciera durante nuestro organismo, ya sean bacterias, parásitos, virus. Así que esta es general para casi todos los microorganismos que aparecen dentro de nuestro cuerpo. Y mencionábamos que estos son los que aparecen de forma libre y de forma de memoria dentro de nuestro cuerpo, pero que también tenían la capacidad de atacar a nuestras propias células. Así que estas son las causantes de las enfermedades de carácter autoinmune. Bueno, tienen otra importancia que es que también nos ayudan a detectar las enfermedades, ¿verdad? Y mencionábamos esta IgM que era la respuesta inicial precisamente contra esas bacterias y que usualmente se encontraba en forma de pentámero cuando estaba libre. Así que esta es la inmunoglobulina más grande al ser formada pues por 5 de estas cadenitas. Bien, ¿qué ocurre por ejemplo en el caso del SIDA? Da la casualidad que el VIH-Sida tiene una afinidad en particular por un tipo especial de estos linfocitos y son los linfocitos TCD4. Así que al ingresar a este linfocito, pues básicamente los inutiliza. Así que al inutilizar esta célula, pues ya se imaginan ustedes cuál es el efecto a largo plazo del SIDA. Que al no tener pues una de las células más importantes de nuestro sistema inmunitario, no puede haber una respuesta efectiva contra los microorganismos que normalmente pues nos acechan. Así que digamos que una persona con VIH-Sida, si la exponen ustedes contra un virus, digamos, de la gripe, pues no va a tener las herramientas necesarias para comenzar a defenderse de este microorganismo agresor. Así que es frecuente, por lo tanto, que una persona con VIH-Sida sufra de infecciones a repetición precisamente por esta característica, ¿verdad? Que se carga todo su sistema inmunitario, o por lo menos la célula principal. El resto, tanto linfocitos de tipo T y linfocitos de tipo B, no suelen funcionar bien si no se encuentra este. Así que en general, pues una persona con VIH-Sida es tanto propensa a enfermedades de carácter bacteriano como de carácter viral e incluso de carácter parasitario, ¿verdad? No puede responder simplemente de la forma adecuada. Pero vean ustedes otra de las posibilidades y es el hecho de que nosotros utilicemos esas inmunoglobulinas en particular para crear anticuerpos monoclonales. Cuando hablamos de monoclonal significa que un tipo en particular de anticuerpo lo vamos a clonar o multiplicar pues muchas veces. Y este pues al ser específico para un tipo específico ya sea de bacteria, de célula tumoral, pues nos puede ayudar para tratar algunas enfermedades, vean ustedes. Incluso ahorita en el transcurso pues, de la pandemia con el coronavirus, hemos utilizado algunos anticuerpos de carácter monoclonal dentro de nuestros hospitales. Uno de ellos es el caso del tocilizumab, que pues el mecanismo de acción es tratar de evitar estas citoquinas inflamatorias que andan dentro de nuestro organismo cuando nos ataca el famoso coronavirus. Bien, estos anticuerpos tienen la capacidad de identificar las proteínas que son dañinas de nuestro cuerpo, llámese por ejemplo una célula tumoral. Así que en este caso, pues los anticuerpos son capaces de detectar algunas en particular, ojo, vean acá, que este tipo de cáncer en particular expresa una proteína en particular. Así que ustedes pueden crear un anticuerpo que reconozca esta proteína y que por lo tanto elimine esta proteína. Así que es posible tratar un cáncer con este tipo de terapia. Ojo, no son todos los tipos de cáncer, tiene que ser un cáncer en particular que exprese la proteína
en particular para la cual está dirigida el anticuerpo. Así que vean ustedes qué cosa más interesante. Podemos tratar un cáncer con nuestro propio sistema inmunitario al ponerle una inmunoglobulina específica que responda precisamente contra ese sitio en particular de, de proteína que es dañina para nuestro organismo. Y recuerden que siempre son de tipo específico, así que en este caso pues no nos serviría utilizar este tipo específico de anticuerpo para un cáncer, por ejemplo, de pulmón, sino que funcionan únicamente para el cáncer de mama. Así que cada uno de estos anticuerpos pues es exclusivo y vean, normalmente se desarrollan en forma de laboratorio y suelen administrarse de forma inyectada. Ojo, no son tomaditos, así que todos a fuerza ocupan que sean inyectados. Vean ustedes qué cosa más curiosa. También es posible que ustedes utilicen el propio sistema inmune del paciente, porque bueno, al poner ustedes un anticuerpo dentro de la persona, simplemente su propio sistema inmunitario se iba a encargar de destruir pues esas células malignas que se encontraban. Así que vean acá algunos ejemplos. Vean el rituximab. Este es un tipo en particular de anticuerpo monoclonal que detecta la proteína CD20 que se encuentra en la célula beta. Así que esta funciona para tratar enfermedades de tipo autoinmune o para atacar algunos tipos de cáncer en las cuales se encuentran aumentados. Algunos de los casos, pues acá tenemos algunos tipos de anemia hemolítica, artritis reumatoide o linfoma que es característico de la célula beta, que es un cáncer en particular, ¿verdad? Bien. También tenemos otros tipos, ¿verdad? Así que vean ustedes que al ser específicos tienen estos nombres como un poquito rimbombantes. Sin embargo, todos tienen esta terminación en MAB, porque monoclonal antibody. Así que esto es lo que significa MAB. Vean ustedes este otro caso en particular, el alemtuzumab. Detecta esta proteína que se llama CD54 y se utiliza para tratar esclerosis múltiple, leucemia y puede funcionar o estar presente en las células T y en las células beta. Así que lo habitual es que cuando a la persona se le da este tipo de tratamiento, se eliminan o se supriman las células T y las células beta por la célula B. Por lo tanto, la persona es susceptible de infecciones. Así que, ojo, ¿verdad? No es que son la solución infalible, sino que dependiendo del lugar donde funcionan, pues también pueden suprimir a su propio sistema inmunitario, ¿verdad? Vean acá otro ejemplo, trastuzumab. Vean que todos estos tienen unos nombres bien rimbombantes, ¿verdad? Acá, no, acá fuimos un poquito más creativos con los nombres. Vean este en particular que es el receptor para el tipo en particular de la proteína que se encuentra presente en algunos tipos de cáncer de mama. Así que es exclusiva para el cáncer de mama, no se encuentra presente en otras cosas y utiliza pues el propio sistema inmune del paciente para matar esas células. Vean acá otros tipos, adalimumab e infliximab. En este caso, pues lo que atapa son algunas citoquinas que se encuentran dentro de nuestro organismo, sobre todo aquella de factor de necrosis tumoral alfa que está asociada, no sé si lo recuerdan cuando mirábamos la obesidad y que había una célula en particular que generaba inflamación, bueno, es esa en particular. Así que, bueno, este tipo de medicamentos pues funcionan para artritis, para enfermedad intestinal inflamatoria o para psoriasis. Así que en este caso, pues lo que elimina es la inflamación causada precisamente por las citoquinas de nuestro propio cuerpo en el caso de las enfermedades de tipo autoinmune. Vean este otro, ranibizumab. Qué nombre tan exótico, ¿verdad? Bueno, esta lo que hace es inhibir una proteína que sirve para la síntesis o para el crecimiento de los vasos sanguíneos, al igual que esta otra. Miren, el problema, o bueno, quizás lo recuerdan cuando hablábamos de la diabetes, que una de las manifestaciones era que estos vasitos sanguíneos comenzaran a crecer de manera desproporcional y que la persona, por lo tanto, perdiera el punto de visión y que a la larga, pues esta era una causa de que las personas con diabetes tuviesen una pérdida en su capacidad visual. Así que este medicamento se inyecta directamente en el ojo y lo que inhibe es precisamente esa proliferación vascular, así que evita que se empiecen a formar pues estos vasitos y que la persona con una retinopatía, sobre todo de tipo diabético, pues no tuvieran esa ceguera
precisamente por esos vasitos que comenzaban a crecer adicionales en la retina. Así que vean ustedes qué cosas más interesantes las que podemos hacer con la investigación, crear anticuerpos específicos para cada una de las patologías que existen, que existen posibles, tanto cánceres como cosas inflamatorias. Así que vean ustedes. Y los que les mencioné, pues son solamente algunos ejemplos. De estos anticuerpos monoclonales existen pues más de 150 de ellos y cada uno específico para una cosa diferente. Así que vean ustedes qué curioso. Y bueno, pues ya vieron ustedes que el objetivo o que una de las temáticas adicionales ha sido la investigación. Así que pues terminando pues la sección de las funciones de las proteínas con un mensaje pues para que investiguemos. Si no conozco una cosa, la investigaré. Así que hemos culminado finalmente con la sección de las funciones de las proteínas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita que no haya quedado muy clara. Obviamente, bueno, cabe mencionar que todos estos nombres exóticos que hemos mencionado de posibles anticuerpos monoclonales no están para que vengan en el examen. Simplemente se los pongo a manera ilustrativa para que ustedes sepan las cosas que podemos hacer a través de la investigación y pues la utilidad que tiene lo que estamos viendo durante la clase. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro. No, doctora, para mí quedó claro. Estuvo bastante interesante la clase de hoy. Bueno, qué bueno, me alegro que le haya gustado. Y bueno, pues ya saben, ¿verdad? Que les queda una semana de vacaciones, entre comillas, ¿verdad? Pero recuerden también que tienen ahí un trabajito pendiente. Les mencioné que voy a cambiar la fecha ahí en la plataforma para que se entregue pues el último día de clase, ¿verdad? Así que van a tener unos cuantos días más. Así que estaría para entregarse, ya les corroboro la fecha. Vamos a chequear acá en el calendario. Pues sería para el 9 de abril. Estaba creo que para el 6 o el 5, pero que la vamos a dejar para el 9, porque ya que solo tienen una tarea, pues que tengan tiempo suficiente para hacer una tarea bastante buena. Así que van a tener una semanita para descansar un poquito. Muchísimas gracias, doctora. Igual que tengan una preciosa semana. Gracias, doctora, igual. Igual, igual. Disfrute la Semana Santa, pero no salga. No, demasiada gente sale como para andar saliendo, así que no se preocupe. Ustedes también, ¿verdad? Cuídense. Sí. Bueno, Bueno, linda tarde. Vaya, pues esperemos que nos igual. podamos ver todos otra vez cuando regresemos de la semana Ojalá, de vacaciones. ojalá, ojalá.